semana. La mejor manera de describirlo es que asusta. Pero estos dos testimonios que hemos escuchado, que no estaban planificados, que llana y sencillamente acontecieron como resultado del propósito del Señor, afirman lo que vamos a hablar en la mañana de hoy, lo que vamos a decir en la mañana de hoy. A la edad de 16 años, bueno, ya con anterioridad, porque desde los 5 años los amigos de mi papá me daban 2 chavos para que subiera una silla a predicar cuando llegaban a casa. Le decían a papi, llama a Moisés para que nos predique, y me subían a una silla para que les predicara, y después me regalaban 2 centavos. Pero ya de manera consciente empecé a la edad de 16 años a predicar en las guaguas de la AMA, y de esa fecha hasta hoy han pasado 43 años, y siempre he querido predicar enfocado y orientado en resaltar la gloria de Dios, porque a fin de cuentas, el único que merece todo honor y toda gloria es el Señor del cielo. Tal vez algunas personas no hayan entendido lo que hemos querido compartir de la Escritura, tal vez algunos se resientan, pero a fin de cuentas lo que queremos es decir lo que la palabra del Señor dice. Y cuando escuchamos testimonios como los que hemos escuchado hoy, donde afirman la soberanía de Dios por encima de nuestros deseos, por encima de nuestros anhelos, por encima de lo que quisiéramos, entonces uno descubre que la palabra de Dios es veraz, y que el entrar al compromiso de hacer la voluntad de Dios a través de su palabra es lo que nos llena de esa fuerza para llegar a este tipo de afirmación de vida cristiana. Y yo quiero invitarlos a ustedes para que vayan conmigo al capítulo 3 de Romanos, verso 1. Romanos, capítulo 3, verso 1 hasta el verso 5. Romanos, capítulo 3, verso 1 al verso 5. Y leemos las Sagradas Escrituras a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Mucho, contesta Pablo. Desde cualquier punto de vista, mucho. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Pero entonces, si a algunos les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto
al descargar sobre nosotros su ira, hablo en términos humanos. De ninguna manera, si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Leyéndola de momento tal vez no dice mucho. A lo mejor algunos dirán, ¿y qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere plantear esta escritura? Y desde luego yo quiero compartirles a ustedes lo que esta escritura nos quiere plantear. La carta del apóstol San Pablo a los romanos es lo que se considera una de las joyas de la literatura bíblica neotestamentaria. Desde luego, Pablo escribe a una comunidad a la que nunca evangelizó. Es como si usted decidiera escribirle a alguien con quien usted nunca haya compartido nada. Pues Pablo decidió escribirle a una comunidad con la que nunca hizo un trabajo evangelístico, ni siquiera había estado entre medio de ellos. Y entonces tal vez usted se preguntará, ¿y cómo se hicieron cristianos si Pablo es el apóstol a los gentiles? Pues la respuesta es que probablemente ellos se hicieron cristianos como resultado de la evangelización que los judíos de la diáspora, ustedes se acuerdan que los judíos iban a Jerusalén constantemente a las fiestas, y hubo un momento después de 50 días de la muerte de Jesús, hubo un momento entonces que los judíos celebraron la fiesta de la Pascua, y en la celebración de esa fiesta de la Pascua fueron ellos llenos del Espíritu Santo. Y es como resultado precisamente de esa experiencia de Pentecostés, Entonces, los judíos que se convirtieron, que el primer domingo se convirtieron 3,000 y el segundo domingo se convirtieron 5,000, probablemente esos judíos, una vez convertidos, regresaron a sus tierras. Algunos de ellos eran oriundos de Roma. Y cuando regresaron a sus tierras, entonces ellos empezaron a proclamar al resucitado. Desde luego, ellos proclamaron a Jesús como el Mesías. Ellos proclamaban a Jesús como el resucitado. Pero ellos proclamaban la fe como judíos. Y proclamar la fe como judíos quiere decir que proclamaban la fe observando todos los rituales cúlticos del judaísmo. Lo único que ellos habían añadido a su experiencia de fe era que Jesucristo es el Mesías. Y desde luego, afirmando que Jesús era el Mesías y afirmando que Jesús había resucitado, ellos ganaron para la fe a una cantidad enorme de gentiles. Por esa razón, Pablo no fue el que ganó a los romanos para la fe cristiana, porque cuando los romanos conocieron del mensaje de Jesucristo a través de los judíos de la diáspora, ellos se convirtieron a Jesús con los judíos. El único problema fue que en lugar de aprender el evangelio conforme los gentiles lo estaban enseñando, ellos aprendieron el evangelio conforme se lo enseñaron los judíos. Y aquí es donde viene el problema. Los judíos discutían muchísimo en Roma y discutían muchísimo con los judíos cristianos. Formaban unos revoluces en las calles, unas discusiones, creaban una serie de dificultades
levantaban motines en medio de Roma. Y llegó un momento que el emperador, cansado de los problemas que los judíos provocaban en Roma, decidió expulsarlos a todos. Y los mandó a votar a todos. Y desde luego se fueron los judíos que practicaban el judaísmo y se fueron también los judíos que practicaban la fe cristiana. Aquellos que habían ganado a los judíos también se tuvieron que ir. Entonces, desde luego, la iglesia ya había sido establecida. Y al haber sido la iglesia establecida, entonces la iglesia quedó en las manos de los gentiles. Y los gentiles habían aprendido el cristianismo a base de los judíos, pero la fuerza de la cultura, la fuerza de la idiosincrasia, la fuerza, óigame, de esa forma y manera como pensamos y como articulamos regionalmente, llevó poco a poco a los gentiles a abandonar algunas de las prácticas del judaísmo y entonces a criollizar, ¿me entienden la palabra, verdad? A hacer un poco más criollo la experiencia cristiana en Roma. Es decir, aquellos rituales que los judíos le decían, mira, tienes que practicar la observación de las lunas, tienes que practicar los días de fiesta, todo eso ellos empezaron a decir, vamos a abandonar esto no lo hicieron para nosotros. Aquellos que los judíos decían, no puedes comer carne de cerdo porque tú sabes que las patitas están prohibidas y todas esas cosas están prohibidas en nuestra fe. Ellos dijeron, vamos a eliminar eso también, tú sabes, porque realmente no es de importancia para nosotros. También, desde luego, los judíos le decían, acuérdense que ustedes no pueden comer camarones, ni pueden comer langostas, ni pueden comer jueyes, porque esas cosas nosotros no las comemos. Pues ellos dijeron, vamos a olvidarnos de eso. Y oye, unos camaroncitos en salsa y una langosta a la termidor, ¿ah? Eso es lo mejor que se puede comer. Yo en esto les estoy hablando mentira, porque yo ni como camarones ni como langosta. Pero ¿qué sucede? Que ellos se sentían muy bien, se sentían felices, porque a fin de cuentas todas estas eran prácticas que, si bien es cierto, estaban establecidas por los judíos cristianos a ellos, estas prácticas no tenían que ver absolutamente nada con el gozo del Señor, con el gozo del Espíritu, no tenían que ver nada con la salvación. Por lo tanto, ellos seguían disfrutando la experiencia de la vida cristiana y la plenitud del Espíritu Santo. Ahora, pasaron algunos años y Nerón mandó a matar a su padre, Claudio. Y después que Claudio se murió, entonces Nerón eliminó el edicto claudino. Y cuando Nerón elimina el edicto claudino, pues lo que es propio, lo que es natural, lo que es normal en la vida, quien ha tenido el corazón puesto en un lugar, cuando tiene la oportunidad de volver, ¿qué hace? Vuelve, ¿verdad? Pues aquellos cristianos que estuvieron en Jerusalén mucho tiempo, cuando se enteraron que el edicto de Claudio había sido eliminado y ahora ellos podían regresar, inmediatamente comenzaron a hacer preparativos para ellos llegar nuevamente a Roma. Y en el camino de seguro irían soñando como soñaría cualquier misionero. Voy a encontrar la iglesia que yo fundé, voy a encontrar los hermanos que yo gané para el Señor, los voy a levantar en la fe, los voy a entusiasmar en la fe. Qué bueno cuando ellos me vean, ellos se van a alegrar muchísimo. Oiga, todo ese sueño, toda esa fantasía que se crea cuando uno entiende que se va a encontrar con la gente que quiso a uno, todo eso se fue al piso cuando los cristianos judíos llegaron a Roma y los gentiles cristianos de Roma ahora no practicaban absolutamente nada del judaísmo. Y en efecto, en lugar de alegrarse porque llegaron los judíos cristianos,
empezaron a burlarse de los judíos cristianos. Moraleja: la libertad no da derecho al libertinaje. Hay muchas cosas que usted puede hacer y que yo puedo hacer. El apóstol San Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo no todo me conviene. Porque yo no debo hacer absolutamente nada jamás que lastime, que hiera, que ofenda a mi hermano. En la experiencia de la vida cristiana, la ley del mollero no es aceptada bajo ninguna circunstancia. En la experiencia de la vida cristiana, el apóstol San Pablo dice: mas yo os muestro un mejor camino que las profecías, un mejor camino que el hablar en lenguas, un mejor camino que las visiones, un mejor camino que la ciencia, un mejor camino, y el mejor camino que yo les muestro es el camino del amor. Cuando a Pablo le contaron la historia y le dijeron a Pablo: mira, Pablo, en Roma hay un problema serio. Los gentiles están maltratando a los creyentes judíos. Pablo, que se entendía apóstol de gentiles, entendió que era obligatorio para él escribirle una carta a ellos y hacerles saber que ellos bajo ninguna circunstancia debían proceder así contra aquellos que eran sus hermanos. Ahora bien, Pablo escribe porque quiere reconciliarlos. Pero ¿escribe a quiénes? Escribe a los cristianos de Roma. Y para poder escribir a los cristianos de Roma, Pablo tiene que dividir la comunidad. En un lado están los cristianos romanos. En el otro lado están los cristianos gentiles. Los cristianos judíos. Y entonces, dividiendo la comunidad entre gentiles y judíos, Pablo empieza a escribir cartas. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque cuando usted lee la carta del apóstol San Pablo sin conocer la historia, usted cree que Pablo se está contradiciendo todo el tiempo. Si usted lee la carta de Pablo a los romanos sin conocer el contexto histórico, usted cree que Pablo yerra garrafalmente como resultado de sus inconsistencias teológicas. Pero cuando conoce la historia, usted se da cuenta que hay cartas que Pablo escribe para los cristianos judíos y hay otras cartas que Pablo se las escribe a los creyentes romanos. Y cuando le escribe a unos y a otros, les plantea conceptos distintos con un solo propósito, con una sola intención: hacer que ellos puedan estar reconciliados. Como por ejemplo, Pablo escribe en una de sus cartas y le dice a los creyentes judíos, ¿verdad? Vamos a poner primero a los gentiles. Vamos a poner a este grupo que está acá como los creyentes gentiles, ¿no? Ustedes son los creyentes romanos a los que Pablo le escribe la carta. Pablo les escribe una carta a ustedes y a ustedes les dice: ustedes que en otro tiempo fueron alcanzados por la gracia de Dios, pero como consecuencia de su desobediencia, ustedes cambiaron el uso natural por el uso antinatural, de tal manera que entonces Dios los entregó a ustedes a pasiones vergonzosas y los entregó a ustedes a actos que eran inmorales. Desde luego, como Pablo le está escribiendo a ustedes, que son los gentiles, acá los romanos están diciendo: qué bien, qué buen sermón, qué clase de sermón está predicando. Porque a la gente le gustan los sermones en la medida en que les beneficia a ellos. Y entonces Pablo terminó acribillándolos a ustedes
y diciéndole todo lo que le tenía que decir a ustedes. Y de momento se volteó y le dijo a los hermanos judíos: hermanos, y ustedes son 3 veces peor que esto. Entonces, ¿qué quería decir Pablo con esto? ¿Qué quería hacer Pablo con esto? Decirle: aquí no hay acepción de persona, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Dios no tiene niños privilegiados, ni Dios tiene niños malcriados, ni Dios tiene niños engreídos. Todo lo contrario, todos somos malcriados, todos somos engreídos, todos somos niños de Él. O de lo contrario, como dice el jíbaro, bailamos todos o rompemos la radiola. ¿Se da cuenta? Ese es el mensaje que presenta el apóstol San Pablo en su carta a los romanos. Y desde luego, escribiendo la carta a los romanos y a los judíos, Pablo toma un tercer escenario. El tercer escenario es Dios. Y cuando va a hablar de Dios, ustedes se acuerdan cuando llegaron donde Juan el Bautista y le dijeron a Juan el Bautista: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Salvador? Y él dijo: no, yo no soy el Mesías. El Mesías es ese que viene por ahí, de quien yo no soy digno siquiera de desatar los cordones de las sandalias que están en sus pies. Luego le dijeron: óyeme, ¿tú no te das cuenta que los discípulos de Jesús bautizan más que los discípulos tuyos? Y él dijo: a él le conviene crecer, a mí me conviene menguar. Entonces, ¿qué hace Pablo dentro de esta carta? Pablo dentro de esta carta presenta entonces el carácter de Dios, la persona de Dios, en tal función en la que el ser humano, judíos y gentiles, están totalmente subordinados a Él. Nadie anda por encima de Dios. Nadie siquiera puede chocarse nariz con Dios. Nadie puede pretender, a base de experiencias religiosas, estar en niveles superiores. Porque toda la gloria, porque todo el honor, porque toda la honra, porque toda la alabanza le pertenece solo al Dios del cielo.